Hola, hola, buenos días para todos, para todas. No puedo ver quién se está conectando. Ok, ahora sí. Mi hermana María Teresa Patiño, el Señor la continúe bendiciendo. Buen día, el Señor la guarde en su precioso nombre. Erika Chanto Chavarría, Jesús la bendiga. Saludos, buenos días también. El Señor la guarde en su precioso nombre. ¿Quién más tenemos entonces en este momento, por favor? Iglesia del Señor Jesucristo, buenos días, el Señor Jesús nos continúa bendiciendo, amén. María Trinidad, hola María Trinidad, buenos días, el Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Está también Jairo Guzmán, el Señor te bendiga. Mi hermana Yesenia, el Señor te guarde en su precioso nombre. Mi hermano Enben, está mi hermano Ani, mi hermano Gastón, el Señor los bendiga, buenos días. Buenos días, hermana Gabriela, el Señor la guarde en su precioso nombre. Hola Alejandra, hola. Hola, buenos días. Señor te bendiga, Aleja. Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos. Bueno, para todas y para todos, un muy buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Aquí estamos entonces agradecidos con el Señor, dándole gracias al Padre porque nos permite un día más y sabemos que un día más significa un día menos para alcanzar lo prometido, para estar en su presencia. Estamos más cerca que cuando creímos al principio, así que nada, ánimo en el nombre de Jesús. Ana Yancy, Jesús te bendiga, saludos. Rocío, hola, buenos días. La tía Roxana también, hola, buenos días. El Señor Jesús le continúe bendiciendo allí a la distancia. Un abrazo, saludo fraternal para todos. Y bien, entonces sí, bueno el Señor que nos permite compartir esta vida de fe juntos, compartir este tiempo, bueno, a pesar de las circunstancias, bueno, no a pesar de las circunstancias, más bien es gracias a las circunstancias que estamos teniendo este tiempo. Antes no teníamos estos tiempos en la mañana y bueno, bendito el Señor, se glorifica en todo y para todo. Y bueno, los tiempos maravillosos ahora que sí tenemos este compartir vía Facebook. Gracias al Señor por estos medios, porque pues aún del todo no hemos quedado, digamos así, marginados, y pues aunque no hay y nada va a reemplazar, digamos, el poder interactuar de manera directa y compartir de manera directa el amor fraternal, pues sin embargo estamos agradecidos con el Señor por esto que podemos entonces, por este medio que podemos y tenemos. Helen, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. También mi hermano Martín, el Señor te bendiga y te guarde, saludos, feliz día. Feliz día para todos entonces. Está también el hermano Juan Manuel. Hola, mi hermano Juan Manuel. El Señor lo continúe bendiciendo. Se siguen sumando más hermanos y seguimos saludándonos. Entonces, seguimos. Alejandra Alvarado. Hola, buenos días, Alejandra. El Señor te bendiga. Saludos. Buenos días, el Señor te bendiga a ti, a tu casa. Que las chicas estén bien. También saludes a tu mamá Sandra, a tus hermanas. Y nada, que esperando y confiando en que bueno es el Señor, fiel es el Señor, y gozoso porque el Señor es fiel y bueno y pues cumple sus promesas. Ayer me llamó una hermanita de la congregación para comentarme acerca de que su hermano en la carne, por el cual entonces hemos clamado, y yo soy testigo del amor con el cual entonces esta hermanita ha pedido y ha rogado también por su casa, por su familia extendida. Y bueno, entonces nada, ayer me comentó que su hermano, por el cual hemos clamado y hemos pedido, entonces desea bautizarse. Y ya entonces quiero pedir ahorita entonces también para que en oración lo respaldemos y para que con la ayuda del Señor pueda y apareje todas las circunstancias y el sábado
próximo. Él tiene disponibilidad únicamente el sábado. Entonces se pueda llevar a cabo ese bautizo y bueno, él pueda con todo el corazón, experimentando un arrepentimiento genuino, recibir la gracia y pueda entonces permanecer en la gracia y en la fe. Hola, mi hermana Natalia, el Señor la bendiga, saludos, buenos días para usted, para su casa, para el hermano Agustín, para los chicos, para Felipe, para Tomás, y también pues en este caso para su papá, para don Marcos, su mamá, su hermano. El Señor Jesús también entonces los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Se siguen sumando más hermanos y agradecidos entonces, esta vez y cada uno de ustedes. Y bien, entonces vamos a comenzar este tiempo en oración, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos entonces con este estudio a repasar de alguna manera pues lo que vimos ayer durante la predicación, durante el servicio. Vamos a profundizar un poco más y con el fin pues de primeramente recibir y que sea de provecho para nuestro propio espíritu, pero así también entonces para poder ser y estar capacitados y de lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar. Recordemos entonces hermanos que la intención es importante, es muy importante la buena intención, es muy buena, importante, es muy importante, pero debe complementarse con entonces la capacidad, con el conocimiento. La intención, la disposición del corazón y el conocimiento se complementan, van de la mano. No pueden entonces, haber un desequilibrio. Si no hay entonces disposición, si no hay entonces la actitud, si no hay la voluntad, el deseo, de nada sirve tener el conocimiento. De nada sirve entonces tener el conocimiento. Permiso un momento. De igual manera, entonces, si hay el conocimiento, pero no hay la disposición, entonces tampoco sirve. Como todo, siempre ni a derecha ni a izquierda, lo ideal es que haya entonces un equilibrio, que tengamos la disposición y que también nos esforcemos por buscar el rostro del Señor, leer su palabra, meditar en su palabra, orar y clamar por la llenura del Espíritu Santo para tener entonces esa sabiduría y ese conocimiento para que el Señor entonces con esa disposición de nuestro corazón nos use eficazmente para la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Bueno, entonces vamos a orar, encomendarnos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad, para que sea el Padre por medio de su Espíritu Santo prosperando este tiempo. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, pudimos venir y presentarnos delante de ti, conociendo, Señor, entendiendo tu voluntad. Hoy podemos, Señor, con todo nuestro ser, conmovidos, Señor, por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, confesar que no hay Dios sino tú, el Padre, creador de todas las cosas, y que no hay Señor sino tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, el que vivió, murió, resucitó, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, ascendió al cielo y está sentado a la diestra tuya, poderosa, y un día también desde allí vendrá nuevamente, Señor, a juzgar a vivos y muertos, que es por la fe que es en Él y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que a pesar de la debilidad de esta nuestra carne, de la condición, Señor, de pecado que hay en cada uno de nosotros, podemos venir, Señor, y estar delante del trono de la gracia y decirte, Abba, Padre nuestro. Gracias, muchas gracias, Padre bueno y misericordioso, porque este privilegio, ni esta vida ni 1000 vidas serían suficientes para poder pagar, Señor, el conocimiento y el entendimiento que nos has dado, Señor. Y por eso venimos en esta mañana delante de ti, Padre, porque somos conscientes, Señor, de ese gran privilegio que nos has dado, Señor, al darnos conocimiento, sabiduría, revelación de tu palabra, para inquirir, para buscar más, Señor, conocimiento, más sabiduría tuya, Señor, y de tu Hijo Jesucristo a través de tu palabra y por medio de la revelación de tu glorioso, maravilloso Espíritu Santo.
Por amor a tu nombre, Señor, ábrenos, Señor, las Escrituras. Prospera, Señor, este anhelo y este deseo, Señor, de nuestro corazón, por conocerte y entenderte mejor, para poder servirte, obedecerte mejor, Padre. Obra, Señor, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que todo velo que el enemigo de nuestras almas, Señor, haya puesto sea removido. Por amor a tu nombre, y ayúdanos para que en tu luz veamos la luz, Padre, que esta enseñanza, que este tiempo, Señor, sea provechoso, Señor, para nuestro propio espíritu y también, Señor, para que nos capacites, Señor, y uses con poder y gloria en nuestras vidas, conforme, Señor, a tu voluntad. Por amor a tu nombre, Padre, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre allí en el Seol, Padre. Por favor, prospera, Señor, prospera la iglesia de tu Hijo Jesucristo, a los que en su nombre estamos aquí congregados a través de esta señal de internet, Padre. Y a mí te pido, dame la sabiduría, Señor, el conocimiento también, y el poder y la revelación de tu palabra. Y dame la palabra de vida eterna que hablar. Pon esa palabra en mi boca, Señor, para que yo no me aparte ni a derecha ni a izquierda, para que no hable de lo mío propio, para que no sea sabio en mi propia opinión. Que sea solamente ese vaso, ese instrumento precioso en tus manos, Señor, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para dar testimonio eficaz de la vida de tu Hijo Jesús, el Cristo resucitado en mí, a través de mí, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, todo esto te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. ¿Está quien también por ahí? Oiga, Lucerito. Jesús te bendiga, mi hermana Lucero. Está también mi hermana Carmen, saludos. Está también mi hermana Mayra. Hola, Mayra, el Señor te continúe bendiciendo. Mayra, saludos, saludos, saludos para todas y para todos. Bueno, ¿va a sorbito de café? Ay, gracias, Jesús. Ay, ay, ay. Bien, entonces, así como les comenté, el propósito de esta enseñanza el día lunes en la mañana es entonces profundizar un poco más en lo que vimos, lo que el Señor nos dio ayer a través de la predicación, con el objetivo entonces de prepararnos para poder predicar correctamente el Evangelio del Reino de los Cielos. Y entonces la Biblia, el Señor nos exhorta, miremos un momento por favor, en la Biblia, el Señor nos exhorta en capítulo de Timoteo, perdón. En primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, de segunda de Timoteo, versículos 14 y 15, dice, incluso 16, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Hola, Nina, Jesús te bendiga. Entonces, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Le damos gracias entonces, o yo en este caso le doy gracias infinitas al Señor, que el Señor pues ha obrado con poder y gloria en mi vida primeramente, y pues a través de mi vida también, en la de ustedes, en la de su iglesia, al moldear nuestro carácter y ayudarnos para no contender con la fe, para no entonces caer en la mentira y en el engaño del diablo de discutir acerca de lo que es nuestra fe, sino que con mansedumbre estemos preparados para dar defensa cuando se nos demande razón de cuál es nuestra fe. Pero entonces,
en el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Ve? Procura con diligencia. Entonces esa es, digamos, nuestra obligación, nuestra tarea. Nosotros debemos, como les dije antes, saber que la voluntad es importante, pero la voluntad en por sí misma sola no sirve, no es entonces efectiva, sino que por el contrario, entonces la voluntad sola, sin el conocimiento, entonces puede y deviene más bien en un fracaso o en que estas cosas que aquí entonces el Señor nos está diciendo en su palabra, entonces se den. Porque cuando yo no sé bien o no tengo claro algo, entonces pues eso es lo que hace o eso es lo que produce también discusión. Cuando yo no tengo profundidad, conocimiento profundo acerca de un tema, entonces por eso entonces discuto. Por eso cuando yo no tengo conocimiento de un tema y alguien me habla o me dice algo acerca de ese tema en particular, entonces la primera reacción es oponerme o discutir. ¿Pero por qué? Pues porque esa es entonces, digamos, nuestra naturaleza, la rebeldía que existe, que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, intrínseca. La Biblia dice claramente que te llamé rebelde antes desde el vientre de tu madre. Entonces, por esa misma rebeldía, el hecho de que entonces nosotros no conozcamos, sin embargo, pues eso nos lleva o nos conduce a entonces la discusión, a no aceptar, a no entonces escuchar. Por eso es nuestro deber, escuchen bien mis amados hermanos, es nuestra obligación esforzarnos por aprender bien por medio de la Biblia, para poder enseñar bien por medio de la Biblia. Amén. Entonces, si aprendemos bien por medio de la Biblia, entonces enseñamos bien por medio de la Biblia. Que eso entonces es poder presentarse delante de Dios como obrero aprobado, para que no empecemos, no hablemos entonces de lo de nuestro propio, para que pues digamos, a pesar de la debilidad de nuestra carne, de la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros, entonces podamos permanecer en el medio, sin apartarnos entonces, guardando un equilibrio, pudiendo entonces manifestar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable y que pues consiste primeramente en que el hombre pueda y tenga esa comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y conforme esa comunión, esa relación se establece y crece y permanece, entonces el hombre puede ver la bendición de Dios en su vida, la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mauricio, hola, Jesús te bendiga, saludos entonces a Katy también, a Estefanía, el Señor les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Bien, entonces, oiga que ahora sí quedamos completos, y es que nada más y nada menos que mi hermano David desde Colombia. Jesús te bendiga, saludos David, recuerdos para también doña Margarita y bueno, para tu papá, tu hermana y pues tus sobrinos. Continuamos creyéndole al Señor por la salvación de sus almas. Un abrazo de la distancia, David, saludos. Y bien, entonces ayer compartimos la porción del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1. Entonces, el testimonio que el Padre dio a través de el siervo que él escogió antes de la fundación del mundo, el siervo entonces escogido desde aún el vientre de su madre. Entonces, 1 es acerca de esa persona, de ese sujeto, de ese ser que se manifestó
que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Marce, hola, buenos días, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos para ti, para tu casa, para tu mamá, un abrazo a la distancia. Entonces, importante esto, el testimonio de Juan el Bautista. Ya ayer durante la predicación les compartía acerca de la razón, el motivo por el cual entonces la Biblia habla y muestra la importancia de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo allí en Mateo 11:11 dice claramente que de los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista. Y veíamos entonces cómo de manera pues maravillosa nos debe, pues, de manera pues asombrosa nos llama la atención ver que, digamos, este personaje, Juan el Bautista, a pesar de, digamos, no haber escrito ningún libro, a pesar de tener un ministerio pues muy corto, sin embargo, el Señor Jesús está manifestando que de los nacidos de mujer no se ha levantado mayor que Juan el Bautista. O sea que de todo lo que es el género, como decir algo, de la raza no está bien, del género humano, el ser humano más importante, entonces en la historia, digámoslo, de la humanidad y en la historia de la creación, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y pues entonces, ¿qué es lo que hace que ese personaje sea tan trascendental? Pues el testimonio que dio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que entonces, el vaso, el que Dios escogió y preparó para manifestar a su Hijo Jesucristo al mundo, y no solamente pues como tal manifestar sí a su Hijo Jesucristo al mundo y manifestar su ministerio. Ahí es donde entonces, por eso, como les dije, importante ver el testimonio de Juan el Bautista, donde entonces efectivamente en el versículo 29 él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ver entonces también el 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces está haciendo referencia, como les repito, a ese ser, a ese personaje que se manifestó en la historia de la humanidad, y entonces del cual Dios, el Padre, dio testimonio por medio de su siervo Juan el Bautista, y manifestó, que él era entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2, que él era el Hijo de Dios. Entonces, esta es el pilar, el fundamento de nuestra fe acerca de Jesucristo. Para nosotros entonces, de Jesús, entonces, para nosotros entonces, escúchenme bien con atención, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces, bien, organicemos estos dos conceptos. Que nosotros digamos o tengamos claro que es el Hijo de Dios, significa o le da entonces, escúchenme bien, ese conocimiento es lo que le da el origen divino a ese personaje. Es lo que le da entonces a ese personaje el origen divino. ¿Ve? Pero maravilloso, como le repito, poder entonces ver que ese origen divino de ese personaje está relacionado con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces,
quitar el pecado, entonces ya está hablando o está haciendo ver que hay una función, un trabajo, algo que hacer. Entonces, el ser ese personaje, de origen divino, sea el que quita el pecado del mundo, eso hace que entonces ese sea su ministerio, o sea, su misión, su trabajo. Esta manifestación, esta declaración de Juan el Bautista, ayer también en la predicación, entonces concuerda y no difiere con el testimonio también que en su momento el Padre, por medio de la revelación directa del Espíritu Santo, le dio al apóstol Pedro y pues por ende a los demás discípulos. Mateo 16. Mateo 16, versículos 13 al 17 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo, atención. ¿Cuántos entonces de ustedes ahorita, cuántos no? Pues digo, todos, pero bueno, ¿se dieron cuenta ustedes que ahorita yo estaba o mencioné ese sujeto, ese ser, ese personaje? ¿Me expresé de esa forma, de esa manera? Bueno, entonces así como yo me expresé de esa forma, de esa manera, ¿quién es ese ser? ¿Quién es ese sujeto? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre? Entonces, aquí, todo eso que yo, de la forma que yo me manifesté ahorita, yo me pronuncié ahorita, lo vemos resumido en esto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, ese Hijo del Hombre está haciendo alusión a la forma corporal, al ser y a la forma corporal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo, mucha atención porque entonces usted y yo vamos a tener que, vamos a ver y debemos tener claro acerca de cómo el Señor mismo, el Señor es aquí, Él a sí mismo es a quien se llama el Hijo del Hombre. Entonces recuerde, el Hijo del Hombre está haciendo alusión a su forma humana, a su carne y a su forma, entonces, humana. Entonces, es como si Él está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Ve? ¿Quién soy yo? Entonces, bien. Ahora, unos dijeron una cosa, los otros dijeron otra. Pero respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchen. Si ven que aquí entonces se repite algo, uno, el Cristo, el Hijo tú eres el Cristo, y luego el Hijo del Dios viviente. Es el mismo orden de la declaración, de la manifestación. Entonces,
de Juan el Bautista. Y por eso les decía que concuerda. Aquí usted y yo no vemos que aparezca el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero con el entendimiento, ahora sí, podemos tener claro que tú eres el Cristo. Cuando hace mención o habla acerca de el Cristo, entonces está haciendo referencia a ese ministerio que Él vino a cumplir. Cuando hacemos referencia entonces a el Cristo, estamos entonces haciendo énfasis en su ministerio, en qué fue lo que Él vino a hacer, para qué fue que Él vino a este mundo. Y es entonces para quitar el pecado del mundo. Hablar de el Cristo y el Cordero de Dios, entonces es con el entendimiento la misma cosa. Y entonces, escuchen, por eso les decía que el orden es, como todo en la Biblia, importante. Porque aquí de igual manera que conforme Juan dio el testimonio, primero diciendo qué vino a hacer y después quién era, qué vino a hacer y quién era. Y esto es importante porque entonces vino a quitar el pecado, pero puede hacer o puede cumplir ese ministerio al ser el Hijo de Dios. Y entonces, al ser el Hijo de Dios, entonces lo que nosotros debemos tener claro es que está haciendo referencia a ese origen divino. Por lo tanto, sin pecado de ese personaje. Viene a quitar el pecado, pero no puede quitar el pecado habiendo pecado o teniendo pecado él a sí mismo. O siendo también al igual, entonces una criatura más susceptible a corrupción. ¿Ven? Porque la Biblia deja claro acerca de que Dios es el único que no peca. Dios no puede pecar. Entonces, para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Pero, llamémoslo así, Dios no puede pecar. Y no es que, o no quiere decir que pecar sea imposible para Dios, yo no, digamos, lo diría de esa forma, sino que el pecar no hace parte de la naturaleza divina. Pecar no está y no es, el pecado no tiene o no está relacionado con Dios. El Señor Jesucristo, entonces, digámoslo de esta forma, lo manifestó. Miremos en Juan. Juan. Juan, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ojo, entonces veámoslo de esta manera para que tengamos claro la incorruptibilidad de Dios. ¿Ven? El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Entonces, esa es la razón, escúchenme bien, por la cual entonces Dios no es susceptible a corrupción. ¿Por qué? Porque entonces Dios está por encima, ¿ve?, de la creación. Pensemos, digamos, en esta botella. En esta botella. ¿Ve? Entonces, en esta botella, si yo echo un granito de arena, y la dejo quieta, ese grano de arena, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Va al fondo. Porque el agua entonces ejerce presión sobre ella. Ah, muy bien, Jessy, al fondo, directamente al fondo. Y queda literalmente aplastada por el agua. ¿Ve? Entonces, el granito de agua, de arena, está debajo del agua y está contenida por el agua. Y si usted la deja así, quieta, reposada, es imposible que ese grano de arena suba. Es imposible que ese grano de arena suba. ¿Eh? Entonces vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Eso es lo que hace entonces, como les repito, que Dios sea incorruptible. La corrupción no es suya. ¿Ve? Entonces por eso no es, Dios no peca. ¿Ve? Así como tal cual entonces lo dice en Primera de Juan, para que tengamos claro entonces el concepto de hijo de Dios a qué hace referencia. Ya sabemos entonces el concepto de Cristo. ¿Recuerdan? Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo de Dios, o sea, el que enviado para quitar el pecado. Y veíamos entonces ayer, primero de Juan, capítulo 3, versículo 5. Voy a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Voy a leer. El Cristo, el Hijo de Dios. Ay, pastor, no, se equivocó. ¿Dónde estará leyendo el pastor? No, ahí estoy leyendo bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. El Cristo, Hijo de Dios. Es igual. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo, que el Padre envió, que tiene el ministerio de quitar el pecado. Y no hay pecado en Él, porque es el Hijo de Dios. Y al decir o al manifestar entonces que es Hijo de Dios, está entonces diciendo que comparte la naturaleza de Dios. Por eso a nuestro Señor Jesucristo los judíos lo mataron. No por buena obra, sino porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, porque dijiste, Hijo de Dios soy.
Entonces recuerdan, entonces ellos sí tenían claro que pues los hijos comparten la naturaleza de su padre. Si un hijo, si es hijo de un perro, es perro. Si es hijo de una vaca, es vaca. Si es hijo de cada cosa, con su cosa. Entonces si es hijo de Dios, es Dios. ¿Ve? Pero a diferencia entonces de las doctrinas de error, donde entonces se enfocan en manifestar o señalar o en tratar de se enfocan, porque ese es el problema con las denominaciones, con las doctrinas denominacionales, que no es que estén en todo mal, sino que simplemente es que, pues, de manera muy conveniente, para, digamos, dar su propia versión, entonces se extraen partes y no se ve la Biblia como un todo. ¿Ve? Porque entonces, como les dije, de alguna manera el error y la mentira y el engaño hoy en que la iglesia, digamos, cristiana, de los tantos que ha caído, es entonces en las posiciones denominacionales donde el esfuerzo radica en predicar y enseñar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Y pues entonces, de alguna manera, eso no fue lo que ni siquiera Jesucristo vino a manifestar o vino a predicar o vino a decir. Y eso no es entonces en lo que en sí consiste la fe o la doctrina cristiana. Porque para nosotros entonces, con el entendimiento de los cristianos, pues Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero entonces, ¿cómo es, pastor? Porque estamos, digamos, enredados. Porque entonces, por fin, pues, si usted dice y está, pues, o la Biblia muestra que, pues, efectivamente lo querían matar, o lo mataron, perdón, porque se hizo igual a Dios, porque, pues, al ser hijo de Dios, entonces los hijos comparten la naturaleza del Padre, ¿sí? Pero es que usted y yo debemos entonces aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Usted y yo debemos entonces sujetarnos a lo que es la doctrina de la piedad. En el Evangelio está claro y manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es el Cristo de Dios. ¿Ve? Entonces es necio, porque, como les repito, siempre los extremos, en ese afán de predicar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces se deja de lado su ministerio. Se deja de lado su ministerio. Y entonces es correcto y se debe y tenemos que tener claro el origen divino de Jesucristo como el Hijo de Dios, santo, sin pecado, para poder entonces manifestar que Él es el que quita el pecado del mundo. Porque no puede, digamos, entonces predicarse o no está correctamente predicar solamente una cosa, porque se complementan. Que sea el Cordero de Dios y que sea el Hijo de Dios. Que sea el Cristo de Dios y que sea el Hijo de Dios. Porque si no es entonces el Cordero de Dios, si no es el Hijo de Dios, no puede ser el Cordero de Dios, el Cristo de Dios. Y si no es entonces, y si es entonces el Cristo pero no es el Hijo de Dios, tampoco puede. Y no es correcto. Entonces, el entendimiento claro, tener el entendimiento claro acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, es el que vino a quitar el pecado del mundo, que es el Cristo de Dios, entonces debe ir y tiene que estar, claro que sí, acompañado de que Él es el Hijo de Dios, para que entonces quede claro, para que entonces se dé por entendido su origen divino, para poder entonces comprender
tener el entendimiento acerca de que sí, efectivamente, Él puede quitar el pecado, porque entonces, así como dice, no hay pecado en Él. Y eso es lo que para como cristianos a nosotros digamos. Entonces, en nuestro entendimiento, ese conocimiento nos da el entendimiento acerca de nuestra fe. Pero hasta ahí. Porque entonces no es la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios, lo que nosotros debemos entonces predicar y enseñar. Y pues en la voluntad de Dios, lo que Dios en la Biblia manifiesta y da testimonio, es acerca de que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es su Señor, es el Señor al que Él envió. ¿Ve? Y entonces eso, con el entendimiento, no significa o no quiere decir que Jesucristo, que el Hijo, no sea entonces igual al Padre. Eso no significa entonces, cuando hablo acerca de que el Hijo es igual al Padre, recuerden, el origen divino para como santo Hijo de Dios, ese ser de origen de naturaleza divina, de arriba, pueda quitar el pecado. Pueda quitar el pecado. Y para eso entonces, como le repito, es necesario que yo tenga claro el origen divino del Hijo, que procede del Padre. Pero hasta ahí, ya. Porque la voluntad de Dios se desarrolla, de una forma y de una manera, entonces, diferente a partir de el momento en que el Hijo del Hombre se manifiesta, que el Hijo de Dios, se manifiesta en esta creación como el Hijo de Dios, como el Hijo, del hombre. Repito para que lo tengamos claro, pero la voluntad de Dios toma un giro diferente a partir del momento en que el Hijo de Dios se manifiesta en esta creación como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque entonces el Hijo de Dios, una vez que se hace el Hijo del Hombre en esta creación, entonces se despojó de la gloria absoluta de ser igual a Dios. Entonces, por eso, el Hijo, en su condición de Hijo de Dios, Hijo del Hombre, confiesa el Padre que es mayor que todos, el Padre que es mayor que yo. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Sí, porque el Hijo de Dios,
que es el ser igual a Dios, ahora también es el Hijo del Hombre. ¿Ve? Entonces usted y yo como hijos como digamos en el Evangelio, usted y yo podemos ver a Jesucristo resucitar muertos, multiplicar panes, ¿cierto que sí? Sanar, darle vista a los ciegos, echar fuera demonios. Pero ¿cuándo vio usted a Jesucristo en Galilea y cuándo vio usted a Jesucristo en Jerusalén al mismo tiempo, de manera simultánea? Vimos a Jesucristo caminar sobre el agua. ¡Wow! ¿Quién puede caminar sobre el agua? ¿Quién puede levantar muertos? ¿Quién puede de 5 panes y 2 peces darle de comer a más de 12,000 personas? ¿Quién puede devolverle la vista a uno que haya nacido ciego? ¿Quién puede hacer todas esas cosas? Solo Dios, ¿verdad? Amén. Pero entonces Jesucristo estaba en Jerusalén y entonces Jesucristo después estaba de manera simultánea, estaba en Cafarnaúm. ¿No? Pero ¿cómo? Dios es omnisciente, Dios está en todas partes, el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿no? No podía, Jessy, hola, no podía, porque entonces también el Hijo de Dios, al manifestarse en esta criatura, en esta creación, lo hizo como el Hijo del Hombre. ¿Ve? Lo hizo como el Hijo del Hombre. Una vez entonces que nuestro Señor Jesucristo cumplió su ministerio, entonces ahora sí usted y yo lo podemos ver de alguna forma. Como el Hijo de Dios. ¿Ve? Y lo vemos entonces como el que va a venir. ¿Y cómo va a venir? Como el Hijo del Hombre. Este mismo Jesús, como lo habéis visto, así mismo haberse ido al cielo, así vendrá. Porque Dios es espíritu y el espíritu sopla y el viento sopla de donde quiere y nadie lo ve ni nadie. Pues entonces tiene que tener una forma. Porque en esta creación todo lo que existe debe... Uy, denme un minutico, por favor, que aquí nadie aún se levanta y necesito abrir. Bueno, ya. Entonces, tiene que o debe manifestarse en forma visible. Y esa manifestación de forma visible es a través de esa naturaleza como Hijo del Hombre. ¿Ven? Entonces, esta parte debemos nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Y por eso entonces no es una herejía o no es entonces decir que hay jerarquías en Dios, sino que es entonces la voluntad de Dios, que el Padre queda como Dios absoluto y por medio de Jesucristo el Hijo le damos la gloria y el Hijo es el Señor y suficiente único Salvador de nuestras almas, a quien entonces se nos manifestó, a quien nos dio palabra de vida eterna y a quien servimos y por medio de quien servimos al Padre y a quien obedecemos. Entonces eso es importante, tener entonces claro, pues sí, por supuesto, acerca de que Jesús es el Cristo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero para poder ser el Cristo, para poder quitar el pecado, pues entonces su naturaleza no puede ser
pecaminosa, no puede ser entonces también una criatura, un ser creado, de igual forma entonces susceptible a corrupción, porque la Biblia dice que el único incorruptible es Dios. El resto, aún los ángeles, la Biblia da testimonio acerca de la corrupción de los ángeles, que fueron creados en el cielo, que fueron creados en el cielo, que fueron creados en el cielo. Pero en el cielo también entonces se corrompieron. ¿Por qué? Porque entonces son criaturas. Y el ser entonces, la condición de ser criaturas, entonces nos hace sujetos entonces a corrupción. Pero en cambio, a diferencia, Dios no es criatura, Él es el creador, y entonces Él en sí mismo no es sujeto a corrupción, y eso siempre lo hemos hablado y lo hemos aprendido, que muchísima, el desconocimiento de esta verdad causa demasiada, es una causa, de altivez y una causa, digamos, de que la mentira y el engaño prospere y los argumentos se levanten acerca de cómo es entonces que un ser incorruptible permite o hace crea, valga la redundancia, unas criaturas corruptibles. Y bueno, eso ya la explicación, bueno, nunca está de más siempre repasarlo. Es bueno, para mí no es molesto y para ustedes es sano. Entonces esto tiene que ver y está relacionado con la naturaleza divina de ser de Dios, y es entonces que Dios es amor, y pues como amor que es, entonces Él sabe que el amor no existe o no puede existir si no hay la opción, no hay entonces el derecho de decidir, la voluntad. ¿Ven? No es entonces, no fue Dios o no es Dios el ser que creó una, valga criatura, la redundancia, unas criaturas como robots autómatas, que simplemente están diseñadas y creadas por Él para hacer lo que a Él le parece, lo que Él quiera que hagan. Entonces es como el titiritero, así lo hace ver el diablo, y esa es la cantidad de argumentos que se levantan en la mayoría de los corazones de los hombres. Entonces nosotros somos sus títeres, y Él es entonces ese ser maquiavélico que juega con nosotros como le parece. No, eso no tiene que ver o no está relacionado nada con el ser, con el Dios de amor de la Biblia, sino que Él, como Dios de amor que es, nos dio la capacidad, el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Y eso es lo que, de alguna manera, como les decía, entonces nos hace o nos convierte en corruptibles. ¿Ve? Nos hace entonces corruptibles como criaturas. Al tener voluntad, entonces somos susceptibles a la corrupción. ¿Ve? Y para eso fue que entonces efectivamente Dios creó el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Dios qué? Creó el bien y el mal. Sí, Señor. Eso está claro, ¿no? ¿Quién fue el que dijo que ocurrió algo bueno o malo que el Creador no haya mandado? De la boca del Creador no sale lo bueno y lo malo. El bien y el mal, la vida y la muerte son obra de Dios. El pecado es obra del diablo. Y para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mis amados hermanos, para ya tener claro esto y tener en nuestro espíritu revelada esta verdad,
y ser capacitados para poder dar defensa de nuestra fe cuando se nos demande razón de ella. Recordemos que debemos correctamente predicar el Evangelio, es anunciar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es entonces la fe nuestra como cristianos. Para nosotros Él es, escúchenme bien, no Dios. Y usted lo va a ver en internet y siempre es impresionante cómo capitaliza todo el diablo. Entonces, ahí aparece. ¿Es Jesucristo Dios? ¿Jesucristo es Dios? Y dele por ahí. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero si es el Hijo de Dios, es igual a Dios. Es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Quédese ahí. Eso es lo que la Biblia dice. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede estar en la presencia de un Dios santo con pecado. Y la única forma de no tener pecado es no pecando. Mentira, no, ya ustedes saben que no caen en eso. Es recibiendo el perdón de los pecados. La religión enseña a ser santo no pecando. La Biblia enseña a ser santo recibiendo el perdón de los pecados. Esa es la forma, esa es la manera en que nosotros somos santificados. Por medio de la sangre de Jesucristo, limpiar nuestros pecados. ¿Ve? Es como hoy entonces, digámoslo así, ¿cuántos conocen o han visto eso que está de moda ahora por lo de la pandemia? ¿Han visto esos arcos de purificación para entrar a un lugar y quedar limpio? Entonces, haga de cuenta, para entrar ahí a un salón donde está el Padre, hay una cosa de esas. Y en el momento que usted y yo vamos entrando, la sangre de Jesucristo. Entonces ahora sí entre, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿No? ¿No? ¿Qué dije que no te pareció? Que de todo diga todo. ¿Desde el cuándo? Desde... Entonces, sí, hay esos arcos así. Que no has visto. Ok, perfecto. No, pues entonces imagínatelo. Así, un arco a las entradas, a las granjas, a los lugares así. Hay entonces un lugar entonces donde le echan a uno y va a entrar allá. Entonces, ¿se acuerdan? Usted llega y está uno, viene de afuera de la calle, contaminado, sucio, y entonces llegan y se quita la ropa y entonces coge y para entrar lo cogen y lo desinfectan todo, quitan, matan todo virus, toda bacteria, todo ahí. Y ahí sí ahora entra, ya esterilizado, llamémoslo de alguna forma. Bueno, ese arco es el producto que se rocía ahí. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entramos sin pecado a la presencia del Padre. Así es entonces que nosotros podemos, y así ocurre literalmente. ¿Ven? Entonces, bien, amados hermanos, maravilloso poder y tener entonces en nuestros corazones revelado acerca de que Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, y puede y quita el pecado porque es entonces el Hijo de Dios, puede porque no hay pecado en él. Y así, Primera de Juan, recuerden, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque es Hijo de Dios. Porque es entonces Emmanuel, Dios con nosotros. Porque no hay pecado en Él,
porque Dios no peca. Amén. Bueno, entonces vamos a orar juntos, Padre nuestro, y nos vemos esta noche, si Dios lo permite, para comenzar nuestro estudio acerca de el pecado del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, un feliz día para todos. El Señor Jesús los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Entonces, ahí estamos con la ayuda del Señor. Que sea el Señor bendiciéndonos y obrando con poder y gloria en nuestras vidas.